Bueno, Siembra está en este momento invitándolo a una nueva actividad dentro de este ciclo que ya ha comenzado a partir del desarrollo de varias actividades que hemos implementado en este año y fundamentalmente en el marco de los 2 años de funcionamiento de Siembra, para quienes fuimos invitados también a participar como un espacio de creación, como un espacio también de militancia social, de creación, de discusión, de debate a partir de distintas miradas de nuestra sociedad. Es realmente una enorme alegría poder participar en una nueva actividad de Siembra, dentro de este gran paraguas o dentro de este marco de lo que consideramos es la convivencia democrática, entendiendo por ella todo aquello que puede generar un mejor clima en el relacionamiento entre las personas que integramos esta sociedad, entre nosotros, entre nosotras y con el Estado, con las autoridades del Estado. Generar más confianza, generar un clima de expectativa respecto a la transparencia, a la información que manejamos sobre cómo funciona la institucionalidad pública, al intercambio y la interacción entre organizaciones de la sociedad civil, sean de base territorial o aquellas que son especializadas en alguna temática en particular. Así que bueno, hoy con el agradecimiento muy grande también a la Iglesia Anglicana por ofrecernos este espacio para este encuentro, simplemente volver a agradecer a todos y a todas quienes están presentes y esperar que este evento tenga el mismo impacto que han tenido los anteriores, de forma tal de poder ofrecer, o mejor dicho, devolver a ustedes los materiales que están integrados por las reflexiones colectivas, por las reflexiones conjuntas, a partir seguramente de principios del año que viene. Así que bueno, por ahora nada más. Y bueno, que continúe entonces esta actividad. Nutritiva, está compuesta por un menú de 3 platos, un aperitivo excepcional. Tenemos en primer lugar a Denis Mertens, uno de los intelectuales uruguayos más importantes que anda dando vueltas por el mundo. Voy a hacer un pequeño comentario introductorio y después 3 momentos, 3 platos. En primer lugar, un encuentro con una conversación, una ronda de conversación con 3 palabras referentes locales. Es compleja, no es agradable, pero son personas con profunda experiencia, con sabiduría, que conocen entornos que nos van a permitir terciar, despejarnos, acercarnos en esa primera instancia a realidades distintas, visibles. Todos somos contestes de que las diferencias territoriales tensionan fuertemente nuestra sociedad en la actualidad. Desafían y muestran los límites de las políticas públicas y afectan a hechos cotidianos tan importantes en nuestra vida como la distancia social, la sensación de compartir, la tranquilidad cotidiana. En estos elementos, entonces, son los que vamos a poner en juego hoy y que, insisto, para comenzar a lo mejor que despejarnos en distintas realidades, en distintos contextos de Montevideo, del país. Segundo término, el segundo plato, tenemos a 3 personas invitadas a quienes yo admiro y aprecio mucho. Son académicos, una doctora en trabajo social, un doctor en sociología y un doctor en antropología, que van a permitir invitarnos a una reflexión. Y en tercer lugar, una perspectiva más política, por así decirlo, con personas también de diferentes partes del país que van a poner en juego sus experiencias y sus visiones
todos desde ángulos, todas desde ángulos diferentes. Estamos aquí junto a Marcos Bodian, bien amigo y sociólogo. Yo me llamo Sebastián Guiar. Hemos conversado mucho sobre este tema en este tiempo, y bueno, insisto, ojalá sea este un encuentro que a todos deje un buen sabor de boca y una sensación de tener cosas para digerir en adelante. No le quiero quitar tiempo al estimado Denis, es un orgullo que comience, vive en París y entonces ya es muy tarde para él, además está en un momento de mucho trabajo, porque claro, es un precedente, dirige el Instituto de Estudios Superiores de América Latina en la Sorbonne. Entonces, bueno, es permanentemente referido para hablar, por ejemplo, de las elecciones argentinas, ¿no? y los asuntos que mueven a América Latina en estas semanas tan complejas. Así que, si te parece bien, estimado Denis, no sé si me estás escuchando, muchas gracias por estar aquí, nosotros te escuchamos y te vemos, y si te parece bien, comenzar incluso con un aperitivo para disparar la conversación, sería genial. De la intendencia, del parlamento, de las estructuras políticas. Me parece que el espacio es un espacio de horizontalidad en el que cada uno aporta desde un punto de vista, pero en todo caso queda perfectamente claro para mí que no estoy hoy en la universidad, en una sala de cursos de la universidad, estoy en un espacio militante pensando junto a otros compañeros, y lo hago desde el lugar en el que puedo hacerlo mejor, que es desde la universidad, viniendo desde la universidad al espacio de la militancia. La territorialización y la idea de las desigualdades, pensar a las desigualdades sociales a partir del territorio, pensar a las desigualdades como si se expresasen, o se viesen, se manifestasen, o se construyesen en el espacio, me parece que nos ofrece al mismo tiempo, tiene una profunda ambigüedad este problema de la localización y de la territorialización, porque al mismo tiempo nos ofrece un espacio de conocimiento donde ir a ver lo que pasa, donde ir a discutir lo que pasa, donde ir a aprender lo que pasa, y eso lo hacemos desde distintos puntos de vista. Lo hacen los militantes que están peleando cotidianamente, y lo hacemos, por ejemplo, los investigadores cuando llevamos adelante investigación, el trabajo de campo y demás. Y al mismo tiempo nos ofrece un punto privilegiado de apoyo para la acción, para trabajar, para militar, para construir política, para actuar juntos, para construir colectivos. Entonces ese es el costado positivo. Pensar las desigualdades sociales a partir del territorio, o pensar a la sociedad desde el territorio, o pensar a la sociedad como un espacio social dividido, desigual, fragmentado. Es muy fácil, además, poner en evidencia las desigualdades que atraviesan a la democracia, por ejemplo, hablando de las diferencias entre Montevideo y el interior del Uruguay, o entre la costa y el interior rural, o entre un asentamiento y un barrio rico de la costa en Pocitos o Carrasco, por ejemplo, por no dar sino ejemplos de una gran evidencia. Entonces, eso nos da una enorme potencialidad como espacio crítico de nuestras democracias, porque queda absolutamente evidente que no se vive igual en Punta de Rieles que en Punta Carretas, por ejemplo, ¿no? Y ahí está el costado positivo. El espacio se nos presenta como una herramienta, pero tiene también su costado problemático, el hecho de pensar a la sociedad del espacio y del territorio, porque la idea de las desigualdades sociales, pensadas como desigualdades espaciales, tiene un punto, un ángulo ciego,
y que incluso puede contribuir a ocultar, y es el de la relación que existe entre esos distintos espacios. Muchas veces esos espacios están contiguos, como dice el título de la actividad de hoy, tan lejos y tan cerca, a veces muy cerca espacialmente, geográficamente, y muy lejos socialmente, y pareciera, en el mundo en el que vivimos, que nada relaciona a un vecino de un barrio pobre o humilde de un habitante de una casa acomodada o de una residencia lujosa o de un barrio pituco. Como si lo único que los conectara fuese su condición de miembro de un mismo Estado-nación. Somos todos uruguayos, digamos. Pero no sabemos por qué estamos juntos. Es decir, la idea tan cara, tan importante para la sociología de relaciones sociales, las relaciones sociales que estructuran a la sociedad, se pierden de vista. Son muy difíciles de representar a través del espacio. Entonces, es muy difícil explicar y problematizar y comprender por qué la suerte de un uruguayo está relacionada con la de un chino, o la suerte de un pituco de Punta del Este con la de un vecino de Durazno, o la de un vecino de un cartegrino en un asentamiento con la de un habitante de un barrio rico. Entonces, la desaparición de las relaciones sociales a través del espacio hace que tendamos a convertirnos a ver la sociedad como un conjunto de grupos fragmentados. Bien dijo hace muchísimo tiempo, como un montón de papas puestas adentro de una bolsa, pero donde no se entiende cuáles son las relaciones entre esas papas, ¿no? Entonces, allí me parece que tenemos un enorme problema, porque la facilidad del punto de apoyo que nos ofrece el territorio nos mete muchas veces en un callejón de salida difícil, porque es muy difícil que se pueda entender por qué el vecino de Carrasco le debe algo al de Punta de Rieles. Que la suerte de uno está íntimamente ligada a la del otro. Entonces, cuando se trata de hacer políticas públicas, por ejemplo, se le pide al gobernante que le quite a uno para darle al otro, pero no se entiende por qué debería haber una redistribución económica, y mucho menos se entiende por qué debería haber instituciones que permitan conectar lo que está desconectado o integrar lo que está desintegrado o desarticulado. Entonces, aquí me parece que tenemos un elemento sobre el que hay que trabajar, que es preguntarnos por qué esos espacios sociales desiguales y diversos hacen sociedad, qué es lo que los pone en un único mundo. Y ahí la metáfora del espacio nos ayuda a pensar, pero nos impide pensar también. Tiene sus límites. En algún momento tenemos que dejarla de lado para abrir las puertas a otro tipo de mirada sobre la sociedad. Y en ese sentido, la idea de la desigualdad es muy amiga de la idea de la territorialización. Hay espacios sociales desiguales, pero después nos encontramos con el problema de que no sabemos cómo hacer para pensar qué es lo que tienen uno, o qué es lo que hace que uno y el otro, unos en un lugar haya ricos y en otro pobre, por ejemplo. En un lugar se encuentran las instituciones culturales y en otro lugar no haya ninguna, porque están todos los teatros en un lugar y no hay ninguno en otro, porque están las librerías en ciertas zonas y no en otras. Esto no es un problema urbano ni de territorialización, es un problema que se encuentra en otro registro. Lo mismo ocurre para el espacio de la militancia. El espacio nos brinda un muy buen punto de apoyo para crear marcos colectivos de visión del mundo, para crear puntos de vista, para crear solidaridad, para crear espacios militantes, conexión, pero nos brinda muy débil punto de apoyo para crear un modo de acción colectiva, un modo de militancia que no pase
solamente por el voto o por el pedido a las autoridades de que hagan algo por nosotros, reduce los espacios de la militancia de la izquierda, deja esclavos del territorio. La militancia de la acción sindical, por ejemplo, intrínsecamente interpela relaciones sociales, porque cuando un trabajador hace huelga, se bloquea el funcionamiento de la sociedad. Al retirar su contribución al bien común, al trabajador dejar de trabajar, tranca la máquina del funcionamiento general de la sociedad y vuelve visible las relaciones sociales que nos conectan a unos con otros. Pero, ¿qué pueden hacer los vecinos de un barrio? Los argentinos lo intentaron todo, por ejemplo, piquetes, cortes de ruta, manifestaciones. Pero no se entiende por qué los pobres de La Matanza le irían a cortar la ruta a los vecinos de San Isidro o de Olivos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que unos le deban a los otros? Las relaciones sociales se disuelven y la militancia queda esclava de ir a pedirle a los gobernantes que hagan algo para reducir las desigualdades. Y este es un camino de acción posible. Es un camino de acción posible limitado, ¿no? Eso se me ocurría decirles como provocación para la discusión de hoy. Sé que hay una gran riqueza de conocimiento y lindos e interesantes expertos con puntos de vista diversos allí. Quise lanzar esta piedrita ahí en el estanque de la reflexión para que, como una contribución a la discusión. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por tener la paciencia de escucharme a través de un parlante y una proyección en una sala. Me hubiese encantado estar con ustedes y poder disfrutar de las reflexiones y pelearnos también por los puntos de vista diferentes. Es una actividad que me gusta mucho, pelearme, sí, con amigos y con compañeros. Espero que pueda ocurrir eso en mi próxima pasadita por Montevideo. Y bueno, nada, un abrazo grande para todos. Te escuché, me gustó muchísimo porque en realidad quienes trabajamos en universidad, quienes trabajamos en investigación, también tendemos a especializarnos en temas y a meter los problemas en distintas cajas, ¿sí? Y no ver la relación de conjunto que hay detrás. Lo que más me llamó la atención, o digamos, lo que más me llevó de lo que dijo Denis es qué nos hace sociedad, ¿no? Porque realmente uno de los problemas que siempre vemos detrás de la política social es cómo dar a entender a los grupos que supuestamente no necesitan la política social que la política social es necesaria, que superar desigualdades es necesario porque superar esas desigualdades va a generar mejorías para todos, ¿no? O sea, eso para mí es como lo más importante. Y en el fondo, o uno de los problemas de fondo que hay para entender que en última instancia estamos todos vinculados, que estamos todos en el mismo bote y que si a algunos les va mal y a otros les va excesivamente bien, eso en el largo plazo no es sostenible. Es precisamente que no solamente quienes investigamos o quienes militamos, sino también las personas que forman parte de la sociedad tienden a separarse de unos de otros, ¿no? Y eso me parece que es un gran desafío, ¿no? O sea, muchas personas se plantean, como decía Denis, bueno, ¿por qué sacarme a mí para darle a otros? ¿No? El problema
es de los otros. Y lo único que quería decir sobre esto es que es realmente un problema, que es difícil poder explicarlo, que es difícil poder mostrar las profundas conexiones que hay, pero también que, por lo menos lo que nos muestran las encuestas que estudian a nivel de la población, los valores de la población, vamos también en Uruguay estando crecientemente divididos, o por lo menos hay dos grandes grupos de la población que tienden a pensar, ¿sí? De manera muy diferente, ¿no? Hay una parte de la población en Uruguay que sigue pensando que la sociedad explica parte de los resultados individuales, pero ha crecido desde los 90 al presente muy fuertemente quienes piensan que los resultados de cada uno son pura y exclusivamente obra de las decisiones que la persona toma. Entonces, para redondear un poco cómo me impactó, digamos, lo que dice, lo que plantea Denis, es que es muy necesario que podamos hablar del vínculo social, porque crecientemente nos estamos separando, y porque, digamos, hay muchos que no ven, digamos, el vínculo social, ¿no? O sea, que no ve cómo, en definitiva, en los resultados que obtenemos como sociedad, en última instancia estamos todos conectados. Y que por lo tanto es muy necesario, digamos, repensar esta pregunta que plantea Denis desde todos los ángulos, de la academia, de la militancia, desde quienes están más cerca de los territorios, esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace sociedad? Y he preferido dar algunos comentarios. Gracias, Marcos. Dejémonos pues de alegorías alimenticias y menú de tres platos. Empecemos. Vamos a estas fuerzas acuáticas en un estanque agitado por Denis, todas en el mismo barco. Vamos a tocar tres puertos, tres momentos. Les propongo comenzar con el primero. Invito a Adriana Bugliacini, a Roberto Pérez y a Marisa Ledesma. Insisto en esta idea de lo incómodo de la figura de referentes territoriales. Ellos tres habitan espacios distintos, facetas. En esta compleja relación entre distancia y cercanía que se alude en el título y que Denis cuestionaba o invitaba a analizar. Muchas gracias por estar aquí. Si les parece bien, empezamos. Marisa Ledesma trabaja cotidianamente en Casaballe, en el Centro Cívico Luis Secuestro. Brenda Bugliacini integra la red de ollas en el Cerro y la coordinadora. También participa en la red de usuarios de Salud del Oeste, es militante política. Y Roberto Pérez, apicultor, vive en San Carlos. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Si les parece bien, el formato de la conversación va a tener algunas preguntas y una respuesta en ronda. Haremos así 3 rondas durante media hora, 45 minutos. Primera estación, entonces. Ahí vamos. Con libertad para elegir las anclas que prefieran. Un primer asunto es que las desigualdades sociales son un concepto abstracto, una especie de entelequia, pero que tiene lugar de diferentes formas, en diferentes espacios. Entonces, me gustaría preguntarles cómo ven ustedes que se enraiza la desigualdad social, la desigualdad territorial, los lugares que, como les decía, habitan cotidianamente, a partir de alguna experiencia o algo que quieran compartir. ¿Parece bien empezar a ti, Roberto?
Gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. No soy expositor ni nada, soy apenas apicultor. Y cuando hablamos de... Quiero contar algo de mi barrio, porque ahí está la desigualdad social. San Carlos en algún momento fue una de las ciudades más violentas, y mi barrio, dentro de San Carlos, es el más violento. Yo vivía, ahora no vivo ahí, pero mis hijos viven ahí, a 3 cuadras del arroyo. Y contra el arroyo vivía una familia, los Buñuelos, uno de los Buñuelos, los hermanos, 11 hermanos. El padre alcohólico, lo que hacía, trabajaba con un carro, con caballo. Y la madre hacía lo que podía, criaba a los hijos como podía. Los Buñuelos se criaron peleando por la mamadera, comiendo en la escuela cuando iban, que no iban mucho, y cuando no, el comedor municipal, o a veces robando en las quintas del entorno, empezaron robando verduras, papas, pollo, todo lo que fuera. Después fueron evolucionando y empezaron a robar en el barrio cosas, robaban cualquier cosa, plantas, piolas, la batería de un auto. Se drogaban con lo que tenían, con hongos, con pegamento, y cuando podían compraban pasta más. Pero un día empezaron a vender droga. Y los Buñuelos empezaron a comer lo que nunca habían comido. Empezaron a comer alfajores y coletas que nunca habían comido. Incluso la madre puso un kiosco que vendía alfajores y coletas en cantidades proporcionales porque le vendía a ellos. Empezaron a hacer plata, mejoraron la casa, compraron algún terreno al lado, también compraron alguna casa, formaron su familia, empezaron a criar hijos y empezaron a tener hombres. Hasta que un día alguno compró un arma y unos días después le pegó un tiro a uno porque le debía algo en las piernas. Y después le tiraron a otro y un día mataron a uno. Y le mataron a uno de ellos. Y después empezó el lío. Y hoy hay 5 muertos y 2 presos de los hermanos. Del año 2000, que empezaron con los primeros robos, o sea que hace 20 y pico de años, los Buñuelos engordaron y murieron. La intervención del Estado fue llevarlos presos alguna vez, que no estuvieron mucho presos. La comida en el comedor y en la escuela cuando iban. Y ahí, contra el arroyo, a 3 cuadras de mi casa, se desarrollaba. Eso pasó en los últimos 20 años. Contar un poquito en el tiempo, porque me parece que esta cuestión de las desigualdades, uno puede mirarlas muy en esta coyuntura como muy fuertes, muy saladas, pero en realidad este debate sobre qué está pasando en nuestros territorios viene desde hace tiempo. Y venimos entre unos cuantos discutiéndose hace tiempo. Y hace tiempo que venimos diciendo algunos que nos da toda la sensación de que desde la política o desde algunos militantes o desde nosotros mismos o desde los vecinos no hay una visión real de la profundidad, del cambio, de la radicalidad. Y además, no solo en clave económica, porque nosotros venimos de algunos de una tradición de mi generación de mirar todo mucho en clave económica, sino que hay transformaciones como en capas geológicas, que vienen después de vienen de la tablita. Hay cuentos, yo con esto de la red de olla del cerro, cuentos de la época de la tablita, haciendo ollas juntos, cómo lo vivieron en Cerro Norte, en otros lados. Y no solo la situación social, sino los cambios en todas las relaciones sociales a través del tiempo. Los cambios entre generaciones. Hay un acumulado muy radical que es necesario describir, comprender, ver, porque eso la pregunta que yo me hacía cuando pensé en venir a casa es: ¿estaremos de acuerdo en cuál es la complejidad y la radicalidad de las desigualdades? ¿Tendremos una visión compartida? Porque si la logramos tener, irla desarmando en
en su diversidad y complejidad, podemos pensar todo lo otro. Si tenemos una visión, un imaginario, una forma de ver la realidad, que otra vez digo, es en los políticos, yo soy profesor de política, no estoy hablando contra la política, estoy diciendo, pero soy sobre todo militante social, pero no importa. Pero también en los vecinos, también en la sociedad, en todos hacer un acuerdo. Ver todo el proceso desde la deslocalización de los frigoríficos en el cerro, la ida de todas las fábricas en La Teja, como un empobrecimiento de la vida comunitaria. Ya sé que igual tiene mitología el cerro y es verdad, tiene un acumuladito ahí que sirve, pero hay un proceso de convertir en una sociedad y en una barrio y territorios que eran con una intensa vida comunitaria en barrios con menos vida comunitaria. Convertirse muchas veces en ciudad dormitorio. Voy a trabajar al otro lado del mundo y vuelvo. Bueno, esto simplificando es mucho más complejo porque en cambios también hay diversidad de impactos culturales, subjetivos, que eso para mí es una pieza fundamental que hay que terminar de comprender para comprender si uno yo estoy recontra haciendo un discriminio, no hay posibilidad de una transformación, no hay posibilidad de cambiar esa realidad, es una transformación muy profunda de las relaciones sociales. No es posible esta idea de incluir a la gente que no está incluida. Eso no es como en la cárcel, no es el re no sé cuánto, no es eso, es realmente cambiar las relaciones sociales y es cambiar las relaciones de poder, es cambiar los protagonismos, es animarse a abrir el cauce a las potencialidades. Esta es una cosa que quería decir súper esquemáticamente, y la otra rápida es el tema del hambre. El hambre como un emergente que muestra que el Uruguay no es lo que imaginamos mucho. Primero porque el hambre y los problemas de alimentación no son solo de la pandemia, vienen de antes. Entonces, esto que todo el mundo dice, en realidad no todo el mundo lo piensa, en el sentido carnado. Entonces, hay un dato. Nosotros, la coordinadora tuvo la idea de construcción de redes de ollas por territorio y de la coordinadora ya da me aguanto para conversar de cosas que dijo él, que es abrir el mundo, no quedarte en el territorio, abrir el mundo, ver todo, que hay muchos más. Y a su vez la relación con los sindicatos, y a su vez eso fue abriendo los mundos. Pero el hambre, como idea, como conciencia del hambre, creo que aún no hay tomado al momento que es. Viene de realizar una investigación del APEX junto con la Escuela de Nutrición y el Observatorio por el Derecho a la Alimentación en el municipio hay el 40% de los que tienen hijos de 12 años para abajo, que es la gran mayoría, es el 80 y pico por ciento de la población, 40% tiene problemas de inseguridad alimentaria moderada o grave. El 20% tiene inseguridad alimentaria grave, quiere decir que no come todos los días. Entonces, esto, municipio, 200.000 personas, este lugar con historia, con lucha, con organización. Entonces, me parece que estas cosas, y todo el mundo que se armó en torno, es un mundo lo que se armó en torno a las ollas, que nadie lo termina de ver, ni de querer pensar, ni de querer sacarle el jugo que hay que sacarle para aprender eso. A mí me parece que quería compartir eso. Pero mucho más por generar este ámbito de construcción colectiva, que creo que ahí está la clave y la necesidad hoy de toda la sociedad. Yo quería plantear que Casaballe está transversalizado por la pobreza. Transversalizado por la pobreza no es que todos son pobres, no todos son pobres, pero sí están muy cerquita y atravesados por esa realidad. Se vive el hambre muy de cerca, las necesidades, la falta de expectativas
cosas más tristes. No hay un futuro al que alcanzar. Entonces es muy difícil convencer a un niño que vaya a la escuela para estudiar. Entonces se le dice que vaya a la escuela para comer, porque así come todos los días. Son conceptos muy tristes, muy mínimos y muy cotidianos. Y después lo que todo el mundo sabe, las situaciones de violencia, o sea, se escuchan balaceras todo el tiempo, hay un montón de miedo, de todos y de todas, porque también el que tiene el arma tiene miedo. También el joven que está involucrado en esta situación porque no tuvo otra posibilidad o otra salida, también tiene miedo y quisiera que fuera de otra manera, porque en general se tiende a dividir en víctimas y victimarios, o ir por el lugar más fácil. Eso es muy difícil de visualizar en el territorio. ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? Entonces, en este territorio, con estas características, yo creo que lo más importante es pensar en un discurso de derecho. No esto lo dice Fraser, Nancy Fraser, hace un montón de tiempo, no en el derecho individual de una persona de la necesidad que tiene de acceder a algo. No la silla de ruedas, no la persona en silla de ruedas que precisa subir a la vereda, sino en que todos tenemos derecho a circular por una vereda. Y ahí cambia. No se hace una subida por una persona que tiene silla de ruedas. Se hace porque todos precisamos circular por la vereda. Ese discurso de derecho está muy lejos de todos nosotros. Y yo diría más, hay una sociedad como esquizoide en este sentido. Tiene un discurso muy lindo, puede decir un montón de cosas, pero cuando se enfrenta a la realidad y tiene que hacer cosas, hace exactamente lo contrario. Y en cambio, plantear el tema de las emociones y de lo afectivo, que me parece muy importante. Creo que padecemos de una dualidad de indiferencia y violencia. Violencia en todos sus formatos. ¿Por qué digo esto? Porque Casaballe es visto desde el enojo, Casaballe y la pobreza en general, desde el enojo y desde la molestia. Me molesta la persona que me toca timbre para pedirme comida justo que estoy haciendo algo y que me viene a molestar con esto. Me molesta el que está tirado en la calle porque cuando circulo por la vereda y me enoja. Y ese enojo, que seamos sinceros, en algún momento lo tenemos todos. Estoy circulando y viene alguien y se me acerca y yo me corro, me enojo y tengo miedo. Eso es el espejo que estamos devolviendo. Y eso es lo que la otra persona, el que está del otro lado, recibe. Y actúa en consecuencia, porque todos somos una construcción colectiva. Y si nos dicen permanentemente que somos molestos, que somos desagradables, que mejor que no estemos, es muy difícil tener otro tipo de respuesta que esa. Molestar, agredir. Y cuando no, somos indiferentes. Y lo digo somos porque creo que hay que poder verse a uno mismo y ver cómo estamos moviéndonos. Vemos como de repente un niño pide en la calle y más que un pobrecito o situaciones de hambre donde a veces le podemos dar algo y con eso calmamos como nuestra culpa, pero donde no se busca activamente acciones que generen esto otro. Entonces, ¿cuál es la manera del protagonismo? Y bueno, responder a estas formas de violencia tan crueles. Porque de repente el arma es puntual, pero esta violencia es cotidiana y permanente.
está en construcciones colectivas, sin duda alguna, y en poder como sociedad buscar otro tipo de respuestas. Porque, por otro lado, antes ya dejo el seguidita porque si no me pongo a hablar y me olvido un poco. Siempre se reclama que la prensa nombra a Casaballe desde la Crónica Roja. Es cierto, la prensa es responsable porque tiene herramientas para hacer otras cosas, pero también la prensa responde a lo que el resto de la sociedad quiere escuchar. El resto de la sociedad está sentado frente al televisor esperando escuchar de alguna muerte, de alguna forma de violencia. No es solo la prensa aislada. Y las políticas de gobierno que se retiraron, que están dando respuestas que no son las adecuadas para las necesidades, que no se basan en procesos, que no da respuesta a todo lo que está planteado hoy. Yo ahora te escuchaba, Brenda, y lo que pasa en Casaballe tiene mucho que ver con eso, lo que pasa en San Carlos también tiene que ver mucho con Casaballe, con esos niños o jóvenes que no tienen otra forma de respuesta, y la boca es la posibilidad de comer y de engordar. A mí los chiquitines vienen, a diferencia de lo que pasa en otros barrios, te dicen, estoy más gordito. En otros barrios lo que exige la estética es estar delgado. En Casaballe el estar gordito, qué bueno. Y eso pasa en muchos barrios. Entonces, la respuesta que está dando el gobierno también está amparada por una sociedad que no puede ponerse de pie y no puede dar respuestas colectivas, que no puede pensarse como parte del problema, que tiene la fuerte tendencia a echarle la culpa a otras y a otros. Entonces, el pensarnos y poder generar y revertir estas situaciones como algo colectivo, como cooperativo, como una problemática de todos, como pensar esto que estaba diciendo Denis, que yo lo traduciría en 2 palabras, el punto de partida de cada uno, y cómo unas políticas de gobierno deberían acercar esos puntos de partida, y el resto de la sociedad tendría que sentir que la diferencia está en el punto de partida de donde salimos cada uno de nosotros, puede hacer la diferencia. Bueno, muy bien. Primera ronda. Continuemos. Empezamos ahora desde el ángulo de uno de los 3 temas que nos convocan, ¿no? Territorio, políticas públicas, acciones. A partir de alguna experiencia en la que yo he participado, de su observación cotidiana, las políticas públicas se ven inevitablemente condenadas a trabajar en estos contextos desiguales y hacerlo con limitaciones, con limitantes, con fracasos. También quizá, ojalá, pequeños éxitos. Cuéntenos cómo ven desde estos espacios que habitan esta posibilidad, esta potencialidad, estos límites de las políticas o las acciones. ¿Parece bien comenzar nuevamente? Gracias. El Maldonado gana las elecciones Oscar de los Santos, que está acá presente, y nosotros vamos a un área social de la Intendencia. Y ahí tenemos, entre Maldonado y San Carlos hay un barrio que se llama Barrio Hipódromo, similar en característica con mi barrio, una problemática muy compleja de robos y delincuencia en mi barrio, pero con algunos vecinos que querían hacer algo con los juicios, no mandarlos presos, querían hacer cosas, querían hacer algo. Y ahí la Intendencia firmamos un convenio con UTU, que las autoridades de UTU bien permitieron que una docente, una arquitecta, saliera de las aulas, y instrumentamos un curso de albañilería en el mismo barrio,
y el curso consistía en construir al mismo tiempo el comunal del barrio. Bueno, se anotaron algunos gurises, 15 en principio, entre 16 y habíamos pensado entre 16 y 24, después hubo uno que tenía como 27, pero igual participó. Y de un día para el otro en el barrio esos gurises problemáticos que tomaban vino y consumían en la esquina y andaban por ahí, pasaron a estar vestidos de obreros con su casco y a empezar a trabajar en la construcción del comunal. Y eso generó un impacto, ya de entrada generó un impacto al barrio. A cambio de que participaran en el curso, la Intendencia les iba a dar mensualmente una beca terciaria, que hoy andará en los 8 o 9 mil pesos, no sé por ahí. Y empezaron 15, pero hubo que subir el número a 22 porque había otros que querían entrar, que querían participar también. Y hay anécdotas increíbles. Llegó el día del primer cobro de la beca y en la Intendencia no estaba el expediente pronto. Y me llama un vecino y me dice, mira que los gurises van a ir para la Intendencia si no le avisen o no le avisen que van a cobrar. Me voy yo a quererlos detener y ya iban en bicicleta rumbo a la Intendencia. Me adelanto, subo al 5º piso, le digo al flaco lo que pasaba. El flaco agarra el expediente, empieza a andar por contaduría, no sé cuántas oficinas hay, y los gurises llegaron y se subieron al 5º piso. Y los funcionarios municipales querían llamar a la policía porque había gurises allá arriba que nunca habían visto en la Intendencia y en el 5º piso todavía haciendo bochines y asomándose por ventana. Salió la beca, cobraron la primera beca, era la primera vez que iban a tener una plata ganada por ellos. Era importante, era muy importante eso. Continuó el curso. Algunos consiguieron los mismos albañiles o constructores que había en el barrio, empezaron a ofrecer trabajo a esos gurises, a los más grandes o a los que se desempeñaban un poco mejor, y empezaron a trabajar, dejaban el curso porque empezaban a trabajar. Después había otros más chicos que querían también, y bueno, hubo otro grupo que empezó un poco después, un par de meses después. Pero hubo una interacción de los vecinos muy importante. Estaban los que son referentes en los barrios que siempre hay, el que le suelta la bicicleta, el que le presta una herramienta, pero que nunca los va a acusar de nada. Entonces había esos vecinos, había otros conservadores, pero que después ofrecieron darles la merienda o el desayuno. Costaba mucho trabajar con ellos, hacían cosas, alguna vez creo que se llevaron una pala. Trabajó con nosotros alguien que quizás algunos los más académicos conocieron, que fue Ricardo Setúbal, que fue una gran persona, un gran amigo, y hace poco, sí. Trabajó con ellos, y la arquitecta, que era alguien que se apropió del proyecto mucho más que de docente, se apropió del proyecto. Y nosotros, que desde donde estábamos, generábamos esa empatía, esa distancia óptima que hay que tener cuando uno se trabaja en esos lugares, que podés hablar, podés generar un vínculo sin que te trague ese vínculo, ¿no? Y siempre manteniendo esa relación. Hay una anécdota que siempre que iban a cobrar la beca pasaban por mi oficina, estábamos un rato conversando, y uno de los días que van a cobrar la beca le digo, pero hay menos robos ahora en el hipódromo. Y me dice, claro, si éramos nosotros los que robábamos. Eso marca cosas muy importantes, muy importantes. Entonces ahí, ¿qué hubo? Hubo una decisión política de invertir, de poner dinero ahí. Hubo una decisión institucional de articular la UT, una institución estructurada con la Intendencia que tiene más flexibilidad, pero para hacer una prueba, para hacer un invento, para hacer algo. Y hubo gente del barrio que se puso la camiseta para que eso saliera. Entonces eso creo que cualquiera de esos gurises que empezó el primer día podía haber sido uno de los primeros. Podía haber sido un tiempo después. Porque las características a esa altura, en el año 2005 era más o menos la misma, un barrio verde. Después cambió. Fue más violento el anterior.
con ese programa en el desarrollo final no sé bien, pero sí hubo una verdadera acción de transformación y yo estoy convencido que el entorno transforma a las personas, que nunca podés dar a alguien por perdido, que cuando llegas con gente que tiene empatía por el proyecto, ahí se pueden hacer cosas interesantes. Pero quiero hacer referencia a que en el año, entre junio y julio de 2022, la Coordinadora Popular Solidaria de las Ollas entregaron 1.800.000 porciones por mes. ¿Está? Entonces, eso, vuelvo para atrás, con 546 ollas, que eran menos ollas que al principio, pero mantuvimos la cantidad. ¿Cómo fue 2020? 2020 no había ningún apoyo de nadie económico. ¿Quién fue? Fueron los sindicatos, fueron los vecinos, fueron los comercios. O sea, un tejido se armó y una virtuosa suma de actores, y además otro elemento que agrego, un conjunto de estudiantes universitarios a título más militante, de ingeniería de la alimentación, etcétera, que nos ayudaron a armar y a diseñar, Solidaridad UI, a diseñar cómo calcular las porciones, cómo organizarnos. Ellos fueron clave porque esa base nos permitió después posicionarnos frente al Estado, frente al MIDES y frente a la Intendencia, a decir, esto necesitamos, esto. Esa suma de factores, esto lo digo porque tengo una resistencia muy fuerte, creo que está muy bien planteado en algunos libros, en el mérito solamente, que no hay que hablar de los pobres, hay que sacar la lógica de los pobres del MIDES o de donde sea, porque yo no voy a la red de ollas a decirle, che, ustedes que son pobres, no, son vecinos y vecinas, algunos organizados, solidarios, que son vecinas y vecinos que, entre otras cosas, son pobres, pero son fiesteros, son solidarios, son muchas cosas. Esa identidad te genera una política y genera una relación. Esa relación hay que cambiarlo. Y si pongo esto de los 1.800.000, que lo digo porque alguien lo estudió y lo puso, capaz que antes fue más y no tengo el dato. Entonces, hoy siguen las ollas, hoy somos más o menos 280 y algo de ollas, seguimos hoy, más de 3 años, pero lo que quiero decir es que hay que ver también estas potencias, hay que ver estas capacidades que por el vacío del Estado, el MIDES, yo a través de una ONG absolutamente corrupta y clientelar, muy adelante, que llamaban nuestras ollas a decir, si te doy insumos directos a vos, ¿te salís del SPS? ¿Te salís de la red? Tuvimos, no solo después nos quiso criminalizar, sino fue una operación sumamente fuerte, a más de una lógica clientelar. Y fue un debate por la izquierda, Uruguay adelante. Dicho sea de paso, esas cosas que habría que discutir a fondo. Entonces, ¿cómo vemos estas potencias, estas capacidades? Vinieron de la Facultad de Ciencias Sociales y estaban impresionados por la capacidad de hacer fiesta de la red de Ollesaro, de movilizarnos, salir a la calle, bueno, así sale bajo el discurso de vamos a cortar el puente pantanoso en una memoria, ese pedacito de la memoria está, y después terminamos con bailando también, protestando y bailando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Las políticas públicas importan mucho que no se conciban como solo políticas de Estado. El Estado es imprescindible, no estoy diciendo que no. Y también digo que para la gravedad de la destrucción social, y ahora, compas, ahora el tema del narco, eso está salado mismo. Desde este último tiempo que hizo grandes avances. Tenemos una realidad que está salada, pero tenemos potencias. Entonces, las potencias tienen que tener espacio para desarrollarse. Las potencias tienen que tener posibilidad de hablar, de decir, de estar.
Toda esta experiencia de las ollas con los sindicatos les cambió la visión de los sindicatos. Eran de una exterioridad total. Estoy hablando de gente muy diversa, no solo el sector. Ojo que las ollas, y sobre todo quienes son, ellos se autodenominan referentes de las ollas, no necesariamente son los más excluidos. Sí, más de la mitad tienen necesidad de la olla para su familia, además de para la solidaridad. Entonces, las políticas sociales tienen que tener una dimensión que es cambiar las relaciones sociales, cambiar la relación con el Estado, cambiar la relación con la universidad. La universidad es un problema, es una virtud, pero es un problema. Hay algunos compañeros que saben algo de educación popular y de Freire, y hay muchos compañeros que no. Entonces, ahí hay relaciones asimétricas que hay que cambiarlas, Entonces, para generar procesos de enriquecimiento y de mezcla, la mezcla social hay que reconstruirla en el territorio. Un poco en clave de lo que se llama el Kleinberg recién, la CPS en ese sentido logró generar que todo el norte, todo era uno y el sur era otro, estas cosas un poco blanco-negro, más allá que hay poco que están las redes de Salto, también en Maldonado hubo una redcita, en Durazno hubo, en Río Negro ya no está más. Hicimos encuentros, mezclas con gente de la universidad, con los sindicatos, mezclas. Entonces, las políticas sociales tienen que también hacer este proceso. Tienen que tener una matriz y dos cositas más. Hay una cuestión que es identificar como pobres, no como trabajadores. O sea, los que, si vos vas a la red de ollas, todos son trabajadores. Todos son trabajadores informales. Pero todos son trabajadores y trabajadoras. Entonces, los trabajadores informales son trabajadores y hay que buscar la manera que esa identidad sea lo que reforcemos. Y ahí hay múltiples experiencias. En Argentina hay una política económica, una política social que da el salario social complementario a los trabajadores de la economía popular, que es medio salario mínimo. Y de esa manera te tenés que registrar. Y fueron generando un registro de trabajadores informales. Y los empezaron tarde, a generar un registro. Ustedes saben que UCRU llegó a registrar 8.000 trabajadores clasificadores en todo el país. Y a su vez hubo una experiencia en 2012 de juntar y generar una coordinadora de trabajadores, acá lo tengo, de trabajadores, los cuidar coches, cortar fritero, perferiantes, se generó y generaron 2 movilizaciones a la intendencia. Bienvenido, generar un poquito de ruido al frente. No es malo eso, está bueno. Está bueno generar relaciones de igualdad, relaciones nuevas, distintas. Y después también, ahora se armó se armó otra coordinadora de trabajadores independientes, que se llama, creo. Entonces, hay distintas experiencias del trabajo informal que pasa a ser una pieza crucial. La Coordinadora Popular y Solidaria, después de tiempo, discusión, llegó a 3 palabras clave. Primero, trabajo. Era lo que decía la gente. Segundo, pan. Y tercero, techo. Alimentación y la vivienda. No argumento para no ocuparme la palabra. Pero esto que quería situar, que es la participación, hay que repensarla, las relaciones entre Estado y sociedad hay que repensarla, entre universidad hay que repensarla, y bueno, y después la plata, pero eso. Quería plantear es como a grandes rasgos el momento histórico que estamos frente a políticas públicas asistencialistas en su peor formato, contra políticas públicas de procesos, que ellos se intentó antes, creo que es muy lento porque justamente es un proceso, y dejó a la población en un borde que frente a esta situación de políticas asistencialistas
rápidamente esa gente cayó. Cayó bastante más rápido, creo, que de lo que se esperaba. Pero apostar a políticas públicas de procesos es fundamental. Y dentro de Casaballe yo lo que quiero nombrar es el Consejo Cuenca-Casaballe, que justamente lo que busca es el proceso y la articulación y los proyectos a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Pensar un espacio complejo desde la simpleza de lo individual no tiene sentido. Hay que buscar espacios de articulación. Hoy el Consejo sigue peleando, vive y lucha. Hay integrantes que pueden hablar bastante más. Pero realmente está muy menguado porque el gobierno nacional no participa o participa muy poco. Eso complejiza mucho porque, por ejemplo, frente a las situaciones de educación y trabajo, cuando hay una política de educación, cuando hay que pensar qué poner una UTU o un liceo o qué formato va a tener, también hay que pensar qué salida laboral van a tener quienes participen ahí. Entonces, la presencia de los distintos actores hace de que sea lo más eficiente o eficaz una herramienta al pensarla de manera integral. Y por otro lado quería conversar del centro cívico. Desde el centro cívico lo que se busca es el acceso a los derechos humanos. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué están pensando? Es algo súper elevado. Pero no, la idea es bajarlo a tierra con cosas muy concretas y de forma integral, porque somos seres integrales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que el derecho a la identidad es algo fundamental, tenemos que poder darle una partida de nacimiento, sacarle un documento de identidad para que vaya y se atienda a la policlínica, para que vaya y se inscriba en la escuela, para que pueda acceder a un trabajo. Cuando estamos hablando de prestaciones de BPS que le van a dar de repente la asignación a una madre, a una prenatal, tiene que poder ser fácil, ágil y rápido, porque las necesidades son hoy, no dentro de un mes. No puede ser que nosotros estemos de repente en muchos de los organismos sacando fecha para cosas fundamentales y le dan para un mes, 2, 3 meses después. También estamos hablando de la salud y ni que hablar de la salud mental. Estamos hablando de que tenemos una tasa o un índice de suicidio adolescente altísimo y cuando van a pedir hora para psicólogo o psiquiatra estamos hablando de 6 meses a 8, porque es la moneda corriente. Entonces, volviendo a esto de la articulación y el acceso a esos derechos de manera rápida, articulada, escuchar a la persona, no viene un problema, no viene una persona que tiene que sacar la TUS o la tarjeta Miles, como quieran llamarle. Viene una persona, entonces la escuchamos, se busca acompañar y escuchar en todos los sentidos que nos está planteando. Por ejemplo, me tengo que ir rápido porque mi esposo no me deja salir de casa. Bueno, hay que escuchar todo lo que nos está diciendo. Vamos a tratar de que sea rápido, pero también vamos a tratar de que entre como una mujer. Y vamos a tratar de ver cuál es su situación real en otros sentidos y cómo poder pensar en un proceso de esa persona para que cambie su situación. Y como también lo planteamos, como lo planteé al inicio, el tema de lo colectivo, para nosotros el trabajo en red y la participación de la comunidad es fundamental. Desde casi el comienzo tenemos un plenario de vecinos donde construir juntos la demanda
porque construir la demanda es un trabajo no menor, saber qué es lo que uno necesita y por qué lo está pidiendo, y tratar de generar instancias de conversación y diálogo con autoridades que puedan dar respuesta a esto. Este plenario de vecinos, donde no siempre la participación es muy grande, sí ha sido constante en el tiempo. Y creo que por ese camino es por donde se puede como llegar más lejos y encontrar los nuevos espacios y demandas con respecto a los derechos humanos y los derechos que tenemos que buscar. Este anclaje, ese primer puerto territorial, con algunas ideas hacia adelante, algunas sugerencias, alguna propuesta, alguna cosa que sea necesario pensar, hacer, para dar pie también a las siguientes etapas, siguientes puertos, uno más centrado en actores universitarios, otro más en actores políticos tradicionales, por así decirlo. Entonces, una última ronda. Aprovecho, mientras les dejo pensar un poco, para agradecer a los capitanes de este barco, a Julia, a Juli y a Julia, que nos invitan, nos convocan y organizan esta actividad. Adelante, entonces, ¿les parece bien? ¿Quieren cambiar el orden? ¿Mantenemos? ¿Les parece bien empezar esto? Muchas gracias. En el año 2000, ahí, hasta 2006, 2007, había una expresión que era el vandalismo. Se vandalizaba todo, por lo menos allá en San Carlos, las plazas, los parques, las luces, rompían los fogones, las mesas, las escuelas, los lugares donde iban, había un vandalismo. A partir del 2005 había algunas políticas, a mí me parecieron excepcionales. Uruguay crece contigo, era uno, pero Uruguay trabaja. Yo me acuerdo de haber participado en algunas reuniones en los barrios donde por primera vez había gente que por primera vez estaba en una reunión, por ejemplo, que nunca habían recibido una carta, que nunca habían trabajado, mujeres que nunca habían tenido un salario. Entonces, cuando articulas los gurises de la construcción y otros programas que hicimos otros de jardinería también, que están en eso, y la madre, por otro lado, participa en otro programa, entonces estás generando algo. Y yo creo que eso fue una de las cosas, cuando los gurises que vandalizaban sintieron que algo estaba pasando, que había cosas, que el Estado estaba haciendo algo, me parece que ahí se cortó el vandalismo. Y el vandalismo se cortó. No sé si fue eso, pero el vandalismo se cortó. La violencia tiene otras expresiones, pero eso se cortó. Hemos hablado todo de un país que crece las exportaciones, crece el Producto Bruto Interno, y junto con eso crece la pobreza infantil. Seguro que la violencia va a crecer en los próximos años, no hay vuelta. Entonces yo creo que hoy están muy en discusión y juntando firmas por el tema de las jubilaciones. Y está muy en el tapete el tema de las jubilaciones de los viejos, de los que trabajaron. Hay que meter más el tema de los niños pobres, hay que meterlo más, porque ahí hay que trabajar. La política que tiene que ser que a partir de mañana ningún niño tenga hambre. A partir de mañana. Yo creo que dije algunas pistas, para mí es crucial repensar el rol de las políticas públicas, no que yo tenga la respuesta, ¿sí? Sino en el sentido de que ellas sirvan para organizar, que ellas sirvan para promover lo colectivo, que más allá, que creo que hay que tener una política de transferencia, eso no tengo duda, no pongo en duda eso. Lo que digo es que experiencia. Nosotros discutimos el tema,
que nos dieran plata para las ollas y permitió sostenernos y vamos a conseguir que sostenamos el año que viene también, y eso permitió construir un proceso colectivo. A su vez, conseguimos el fondo por más, y eso está generando en la Intendencia que es experiencias de formación y experiencias de trabajo, de generación de trabajo, de todos los trabajadores, con una complejidad muy grande, y esto, no me voy a meter en esto, pero tenemos que partir de la base, porque aquí pusimos los nudos, que es la informalidad y las mujeres, ahí eso es enorme, fuerte, y exige respuestas muy afinadas que permitan procesos de colectivos de incorporación a experiencias que supone pensar el tema de los cuidados, y eso en el territorio, ver las potencialidades que hay en el territorio. Por eso lo que creo es que, además de las grandes políticas generales de transferencia, hay que pensar mucho en clave del territorio, de procesos, de políticas, más allá que tengas alguna orientación general para las mujeres jóvenes, con hijos pobres, mujeres e hijos pobres. Eso tiene una política muy definida, pero también tiene que verse cómo eso sirve para, cómo eso ayuda a la construcción colectiva. Y cómo eso se relaciona también con otros, con los trabajadores informales en general. Otra vez, el tema de los fragmentos, la mezcla, es lo que genera y posibilita el enriquecimiento. Entonces, todo el problema de informalidad, no como un hecho formal, pasar a tener, sino para generar dinámicas que, si le das un salario o sociedad complementaria como ganaba en Argentina, genera una lógica de la lucha por derechos. Porque él habló en la red de ollas y era el tema de las jubilaciones. Claro, esto de que dijeron, ahora sí que no, nunca más nadie se jubila acá, y los dos más jóvenes, entonces, son vividos de maneras distintas las cosas, Dijeron, por los jóvenes, metámonos en esto, y señalaron a Nahuel y a Fabián, o sea, pasó por lo demás con mediana edad, que no se van a jubilar nunca, ni con esta ni con ninguna otra ley. Y ahí hay un problema que tenemos que pensar, pero no todo. Entonces, vuelvo a situar en el tema del trabajo el capitalismo uruguayo en esta etapa neoliberal, por más que haya un gobierno definitivamente no va a tener condiciones de generar trabajo para todos y todas. O sea que hay que tener una política muy fuerte hacia ayudar a generar trabajo desde lo que hay. Nosotros estamos haciendo una panadería porque tenemos un panadero que dio el curso y montó la panadería que 10 años antes la tenemos informal. La tenemos mitad formal y mitad informal, ¿no? Porque si no, tampoco venimos. Entonces, lo que quiero decir, ahí se abre una brecha nueva, están las experiencias de las cocinas comunitarias, en el PTI, en otros lados. Hay que buscar, ese me parece un campo de tema central. Y el otro que yo quería plantear, son dos cosas parciales, todos un poco más importantes que estoy diciendo, de cultura, sin cultura no podemos. Lo otro es que hay un trabajo socialmente necesario que lo hacen las mujeres con los cuidados, pero que también lo hacen vecinas y vecinos en los barrios. Hay un sostenimiento, un tejido social, ahí tenemos un compañero de cuidar parques, de comisiones de cultura, de la organización de usuarios de salud, de las comisiones barriales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese trabajo socialmente necesario que permite y sostiene la vida en muchos barrios populares tiene que ser un objeto de relación principal de las políticas públicas también. Porque eso es tener ya materialidad concreta, gente que está, y esa gente hay que apoyarla para sostenernos, para que podamos desarrollar otras potencialidades. Entonces, ahí hay dos. Y el tercer punto es un tema metodológico. El tema de la participación está muy gastado, de discusiones que ha costado mucho hacer acuerdo, pero quería referir a un aspecto muy puntual. Para mí,
las experiencias de las mesas interinstitucionales no las conozco mucho, pero intersectoriales debería discutirse. ¿Cómo deben funcionar? ¿Cómo lograr planificar juntos? ¿Cómo traducir saberes que te permitan acordar algunos, no una estrategia mundial para resolver el barrio, pero acordar aspectos centrales y que puedas, en base a la opinión de todos, juntar mayor potencia, para no sostenerse solo en el dinero. El dinero es necesario, compañeros, con botitas no se puede. Pero bueno, son esas tres cosas. Bueno, hago acuerdo, pero yo estaba pensando, ¿para qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son para generar calidad de vida. ¿Y qué lejano está el pensar en políticas públicas y en la calidad de vida? Si uno piensa en la bandeja de maíz descongelado y piensa en la calidad de vida, y hay un ratito antes de llegar a eso. Entonces, yo creo que poder enfocarse en el concepto de calidad de vida y pensar que las políticas públicas se acerquen a concebirlo como un proceso y una búsqueda colectiva hacia eso, es lo que nos permite repensar las situaciones, no sé cuáles, porque eso requiere como de un análisis muy profundo de muchos sectores, de todas las áreas, para poder pensar bien cuáles serían las mejores políticas públicas de aquí en más. Como que a veces es mucho poder decir hay que hacer esto. Uno tiene ganas de decir sí, que haya más trabajo, que la educación corra a otros caminos, como que uno puede tirar muchas cosas así, pero no sé si tienen un sentido real de que se puedan aplicar. Primero eso, tomarlas con respeto y saber que la calidad de vida es muy complejo para todos nosotros y requiere como de un análisis y de un trabajo en base a procesos que es fundamental. Y por otro lado, lo voy a decir porque yo creo que fortalecer el cooperativismo, porque eso se debilitó totalmente, se devaluó totalmente y generó agujeros muy grandes. Y si miramos proyectos que funcionan y que salen con todas las dificultades y todo lo demás, en general están basados en el cooperativismo como propuesta. Muchas gracias a los tres por participar, amables. También qué aporte importante. Me gusta mucho haber empezado con el colectivo de Primer Plato, una presentación tan cabal, tan amplia como escuchar en cámara lenta después para pensar, intentar ordenar, fueron muchos elementos muy valiosos. Así que muchísimas gracias.